En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las soluciones a problemas de calidad de energía derivados del uso de variadores de velocidad en sistemas industriales y mineros. Este ha sido un tema muy recurrente y que me lo han solicitado varias veces, o sea, hablar respecto a, a la parte de los problemas de calidad de energía originados por los variadores de velocidad. En diferentes plantas, en diferentes industrias existe una preocupación porque cada vez más instalamos estos equipos dentro de los sistemas de potencia. Entonces, y se han ido presentando problemas de calidad de energía luego de la instalación. Entonces, esta presentación lo que pretende es generar un mayor entendimiento en todo lo que es entender cómo es que funciona el variador y entender cómo desde el punto de vista de calidad de energía nosotros podemos minimizar los efectos de los armónicos producidos por los variadores. Y bueno, en el contenido tenemos una parte como siempre introductoria, el principio de funcionamiento de los variadores, la generación de armónicos por variadores de media a baja tensión, el modelamiento del variador de velocidad para el análisis de sistema de potencia desde el punto de vista en el PCCAT, ¿no? O sea, componente por componente, equipo por equipo, ¿no? El modelamiento del variador para el análisis del sistema de potencia, pero ya en el ETAP, es cómo trabaja el variador dentro del sistema de potencia y cuál es la influencia armónica que éste emite al sistema de potencia. Entonces, en el caso del PCCAT es cómo yo puedo, a partir de las partes constitutivas del variador, modelar un equipo dentro del PCCAT. El caso del ETAP es cómo ese equipo trabaja dentro del sistema de potencia, ¿no? Agregando las mediciones y todo lo referentes. Los problemas de calidad de energía, vamos a hablar largo y tendido de eso, ocasionados por los BFDs, las alternativas de solución, el dimensionamiento de la solución, cómo es que podemos dimensionar estas soluciones, y una especificación técnica y documentos de licitación. Le llamamos así porque realmente nosotros cuando terminamos de hacer un estudio, realmente el estudio termina con una especificación técnica, o sea, termina con un datasheet donde por lo menos tres compañías pueden presentar una oferta sin problemas y los procesos de los clientes terminan cumpliéndose en su totalidad, ¿no? Y especificamos con ingeniería básica, incluso entregamos la ingeniería básica de la solución para que, digamos, el cliente tenga todas las herramientas de poder decidir por una solución con equipamiento de calidad, ¿no? Eh, Como parte introductoria vamos a hablar acerca de qué sectores están empleando variadores. Realmente lo están empleando todo el sector industrial minero, instalaciones residenciales también para el uso de ascensores, entre otros mecanismos. Pero el variador se ha extendido mucho su uso dentro de los sistemas de potencia. Hay que recordar que hay dos tipos de variadores, ¿no? O sea, el que sí tiene la posibilidad de ahorrar energía, que son los de flujo. O sea, vayamos a decir los que trabajan con agua, ¿no? Los sistemas de bomba, los que trabajan con viento, o sea, los ventiladores de potencia. Entonces, en esos sistemas con flujos yo puedo ahorrar energía, ¿no? Entonces, yo puedo colocarle un variador con el objetivo de ahorrar energía. En cambio, hay otros variadores que trabajan en base al torque. En ese caso no podemos hacer, no estamos pensando en el ahorro de energía, estamos pensando en las condiciones en que arranca el sistema y la sincronización del sistema de potencia, o sea, de cómo funciona la planta. Entonces tenemos que diferenciar estos dos tipos de variadores, los de flujo y los de torque. Ambos inyectan armónicos al sistema, pero lo que más prolifera es los variadores de flujo, ¿no? Por el hecho de poder ahorrar energía. En muchos casos, un variador puede ahorrar entre el 50 y hasta el 60% eh, de ahorro puede obtener en un determinado punto del proceso, ¿no? Entonces eso también es muy importante, son equipos que nos ayudan, o sea, pero que a su vez presentan algunas desventajas también, ¿no?
dentro de su utilización cotidiana, ¿no? Hay terminologías para describir a los variadores de velocidad, ¿no? El BSD eh, son dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, o sea, hay una gran variedad. Acá vamos a hablar específicamente de los variadores eléctricos, ¿no? O sea, de los que están configurados con electrónica de potencia, los que funcionan con electrónica de potencia. El término drive es un término inadecuado, o sea, lo hemos escuchado muchas veces, pero es un término que no se debe mencionar, ¿no? Es un término inadecuado. Un BFD, claro, sí, sí puedes emplear, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita un variador? Valga la redundancia de lo que hemos conversado. Primero, hace que los sistemas sean más eficientes, las operaciones sean más suaves, porque en la primera etapa se comporta como un soft starter. Eso quiere decir que ayuda en los arranques de los motores. O sea, un arranque de un motor antiguo podría estar entre 5 a 7 veces su nominal, pero con el uso del variador esto puede limitarse hasta 2.5 o 3 veces, ¿no? Entonces, esto es algo que ayuda, ¿no? A que no la corriente de arranque en los motores pueda ser controlada, ¿no? A través de una rampa y una condición de consigna de frecuencia, ¿no? Entonces, puede ayudarnos también para hacer operaciones más lentas, puede hacer compensación de variables en procesos complejos, ¿no? Y ajustar la tasa de producción al poder nosotros poder variar la frecuencia de salida, que es la frecuencia de trabajo de los motores, nosotros podemos no solo ahorrar energía, sino contribuir a que el proceso tenga una velocidad de trabajo adecuada, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de los armónicos, que ya tenemos otro video que ya lo hemos publicado, que habla de los armónicos. Para el que quiera ver un poquito más eso, acá vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? O sea, hay una clasificación que según su secuencia, positiva, negativa o homopolar. Homopolar también llamada secuencia cero. Entonces, cuando vemos los armónicos según su secuencia, lo empleamos siempre para ver cuál sería el giro, o sea, que puede originar estas tensiones o corrientes armónicas al ingresar a los motores. Entonces, si es de secuencia positiva, como el orden 7, ¿no? Que es de secuencia positiva, porque todos los múltiplos de 3 son ceros, ¿no? El que sigue es positivo y el siguiente es negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el orden 7 es positivo. Si en una red donde está funcionando un motor, el motor funciona con la fundamental tiene un sentido positivo por referencia a lo que nosotros ponemos positivo. Entonces, si esta red tiene un armónico de orden 7, el armónico de orden 7 se va a sumar como flujo, o sea, va a generar un campo magnético dentro del motor a través de la fuerza magnetomotriz que se va a sumar al campo magnético y fuerza magnetomotriz producida para la fundamental que es 60. ¿Eso qué va a hacer? Que el eje del motor gire más rápido. Evidentemente va a originar calentamiento. Si encontramos un orden armónico como el quinto, que prolifera mucho en las redes industriales, quinto orden armónico, ¿qué es lo que le hace a un motor? Origina un campo magnético, ¿no? A través de las fuerzas magnetomotrices en sentido contrario al de la fundamental, porque esta es secuencia negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? El eje del motor se va a tratar de frenar. Incluso hay sistema de frenado con segundo orden armónico, que también es secuencia negativa. Entonces, esto hace que el eje, cuando tengo la fundamental más una secuencia negativa, entonces el eje del motor va a girar más lento. Cuando tengo la fundamental más la secuencia positiva, que es el orden 7, por ejemplo, el motor podría girar más rápido. O sea, puede girar más rápido porque está sumando dos campos que van en la misma dirección, ¿no? Ahora, en las formas de onda, interpretación gráfica, también hay un pico hacia arriba, un pico hacia abajo es alto, normalmente están sobre el 80% de distorsión armónica total. Eh, cuando tenemos armónicos de orden par, se generan las asimetrías en las formas de onda, ¿no? Son formas de onda asimétricas.
mientras menos armónicos tenga, menos distorsión armónica tenga una red, por ejemplo el caso del 15% que vemos aquí vemos, perdón, el 15% que vemos acá, significa que es un contenido bajo, ¿no? Y por lo tanto tengo una forma de onda que se parece más a la sinusoidal. A medida que la forma de onda se va diferenciando de mucho de la sinusoidal, es porque tiene un mayor contenido armónico, ¿no? en sí. Cuando ya hablamos de ondas punzantes, o sea, un pico hacia arriba, un pico hacia abajo, estas son las que tienen mayor contenido armónico en los sistemas de potencia. ¿Qué componentes tiene? ¿Qué componentes tiene? Bueno, tenemos un rectificador, ¿no? Tenemos un enlace DC. El rectificador, recordemos, pasa de AC a DC, ¿no? Tenemos un enlace DC y tenemos un inversor. El inversor va a pasar de DC a AC, ¿no? Entonces el rectificador hace DC, el enlace DC viene el inversor, de DC lo pasa a C, o sea, está convirtiendo nuevamente a alterna, pero con la diferencia de que acá yo tengo una frecuencia de red que puede ser 60 y acá mi carga puede trabajar a 30, 20, 18, 35 Hz, el valor que yo desee. Para eso utilizamos un control que es con índice de modulación de frecuencia, un índice de modulación de amplitud, y tenemos modulaciones típicas SPWM, ¿no? Para para emplear a los variadores, ¿no? Pero vamos a explicar esto con más detalle. A ver, es muy importante hablar del inversor y el esquema, cómo trabaja el inversor. Entonces, tenemos acá la parte del inversor y su interacción con la carga, ¿no? Entonces, si nos podemos dar cuenta acá, tenemos un inversor que tiene 6 IGBTs, ¿no? O sea, G1, G2, G3, G4. Este orden en que está colocado es un orden para poder hacer el control, ¿no? Para poder hacer su control. Acá lo estamos probando con una carga resistiva solo por explicación, ¿no? Porque sabemos que acá vamos a poner motores y normalmente son cargas RL, ¿no? De acuerdo a los esquemas propuestos por la SIGRE. Entonces, tenemos dos modos de conducción realmente en el inversor trifásico, conducción a 180 grados y conducción a 120 grados. Aquí, como ilustración, vamos a desarrollar la conducción a 180 grados. Veamos. Nosotros tenemos aquí nuestros 6 pulsos, ¿no? G1, G2, G3, G4, G5, G6, y lo vamos a colocar en esta tabla, ¿ya? En esta tabla. La conducción a 180 grados, cada bloque que vemos, por ejemplo, el modo 1, el bloque 2, o sea, en el modo 2, el modo 3, cada uno de estos bloques tiene 60 grados, ¿ya? 60 grados. Como es 180 grados, entonces va a generarse la conducción a 180, o sea, vamos a cubrir 3 bloques de golpe. Entonces, para llevar el orden que se establece en la conducción de 180 grados, G2 va a tener que conducir 60 grados desfasada. Eso quiere decir que vamos a dejar un espacio. Lo mismo G3, G4, G5 y G6. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, luego vamos a ver que, por ejemplo, si observamos G1, ¿no? Y G4, si conduciera al mismo tiempo G1, significa que esto se cortocircuita, ¿no? Viene G1 y G4. Si los dos conducieran al mismo tiempo, acá hay un cortocircuito con la fuente, en este caso el capacitor del enlace DC del variador, entonces esto no puede ser. Y es así que, por ejemplo, G1 y G4 no conducen al mismo tiempo. Si observamos acá tengo G1, observemos G1 con G4. Entonces G1 y G4 no conducen al mismo tiempo. Lo mismo que 3 con 6. Entonces vemos si se cumple, vemos G3 con G6 no conducen al mismo tiempo. 5 y 2 lo mismo. Ah, perfecto. Pero después del sexto bloque, ¿no? Toda esta secuencia se repite. Entonces hay que completar los espacios de la conducción a 180. Entonces, por ejemplo, ¿conduce 180 grados? No conduce 180 grados. Conduce 180 y así.
Entonces, de tal manera que hasta el bloque 6 yo completo los 360 grados, o sea, el ciclo completo, ¿no? El ciclo, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve hasta ahí? Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo es que hace funcionar este esquema a la carga, cómo es que la hace trabajar, o sea, qué es lo que origina en la carga. Entonces, para eso tenemos que ir analizando y vamos a tomar los tres primeros módulos, ¿no? O sea, los tres primeros modos que son los modos de conducción o modos de operación, ¿no? ¿No? Modos de operación. Entonces, decimos, en el modo 1, en el modo 1 de estos está conduciendo G1, conduce G5 y conduce G6. 1, 5 y 6. Ah, ya, perfecto. Entonces, si es así, entonces yo estoy cortocircuitando G1, cortocircuitando G5 y cortocircuitando G6, ¿no? Y nos va a quedar este esquema. De ese esquema podemos deducir, ¿no? Por ejemplo, que la tensión E a B, o sea, entre A y B, ¿no? La tensión E a B, si seguimos a dónde están conectados, va a ser igual a B sub S. Ah, ok, ahí está. Ahí lo tenemos. La tensión EBC, ¿no? B con C. B con C. B está conectado a la parte negativa, entonces por lo tanto va a ser menos, ¿no? BC, BC menos, invertido, menos B sub S. Y CA, ¿no? CA, C con A, por ejemplo, estamos acá, A y C. A y C termina conduciendo por 1 y 5, termina en un mismo punto, o sea, está cortocircuitado, o sea, la tensión entre A y C es 0. Y así vamos a poder ir definiendo. Por ejemplo, EAN, la tensión entre el punto A y el punto N, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una R, ¿no? Una R, luego una R en paralelo con otra R serían R medios, ¿no? Y por divisor de tensión yo puedo sacar, ¿no? R medios entre la suma de los dos componentes, ¿no? Porque acá el bloque que está en A con C, que están unidos por el mismo punto, va a salir R y R en paralelo, sería R medios, ¿no? Que es el que está aquí. Y esa sería la tensión AN que me quedaría al final, ¿no? Bien. Y por lo tanto yo voy a tener, ¿no? Si hago esta operación, B es entre 3. Haciendo lo propio con las demás, o sea, BN, CN, voy a tener estos valores. Estos valores son muy importantes para nosotros para poder saber cómo es que trabaja el inversor dentro del variador. Luego empezamos con el modo 2 y hacemos análogamente lo mismo. ¿Quién conduce? G1, G2, G6. 1, 2, o sea, G1 conduce G2 y conduce G6. Entonces, hacemos el mismo análisis y llegamos a estas conclusiones, estas tensiones, tanto de fase como de línea. El modo 3, igual. En el modo 3 está conduciendo ¿quién? G1, conduce G2, conduce G3. O sea, los tres primeros. Si eso es así, desarrollamos. O sea, cortocircuitamos G1, cortocircuitamos G2, que está acá, G2, y cortocircuitamos G3. Y nos va a quedar esta figura, ¿no? Nos va a quedar esta figura. Nos queda esta figura, hacemos el mismo análisis. Entonces sacamos todas las tensiones de línea y las tensiones de fase que se reflejan en ¿dónde? En la carga. ¿Y esto por qué razón? Porque yo deseo saber cómo va a ser la salida alterna o cómo debería ser la salida en alterna, porque el inversor toma DC y convierte en alterna, y esa alterna es la que interactúa con la carga. Yo quiero saber cómo son las tensiones de salida. Entonces vamos a hacer un cuadro más grande, ¿no? Entonces hemos puesto acá todos los modos que existen, 1, 2, 3, y bueno, hasta el 6. Después del 6 se entiende que todo lo demás es una repetición, ¿no? Se va repitiendo, ¿no? Después del 6 se repite porque cada 360 grados hay otro ciclo más, ¿no? Entonces se va repitiendo. Veamos, ¿qué es lo que ocurre? Como ya hemos calculado acá, vamos a ir completando. EAB para el bloque 1, vamos a trabajar en modo operación 1. Vamos a completar todo lo que dice el modo operación 1. Entonces decimos, EAB es B sub S. Ya, esto es B sub S, es la parte máxima. Luego, EBC es menos B sub S, o sea, va a estar debajo de la línea.
SA es 0. Bueno, no va a haber nada entonces, ¿no? En SA, en la primera, en el bloque, en el modo 1, no va a haber nada, ¿no? Ya. Luego, las de fase. EAN, eso es BS sobre 3. Veamos, EAN, lo graficamos, ¿no? Acá tenemos BS sobre 3, acá sería 2BS sobre 3 y así, BS, ¿no? ¿Se entiende un poco la escala del gráfico? Luego, EBN es menos 2B tercios, ¿no? Entonces, menos 2B tercios va a ir de la línea hacia abajo. Perfecto, y CN es BS entre 3, ¿no? Es positivo, BS entre 3. Entonces ya hemos completado esa primera columna y vamos a ver cómo se comportan las tensiones de línea y las tensiones de fase de la carga. O sea, ya estamos hablando de cómo influencia el inversor a la carga, ¿no? Segunda columna. Completemos los valores rápidamente. Decimos EAB es BS. Ok, lo completamos aquí. EBC, ¿cuánto es en el bloque 2? ¿No? Es menos... EBC es 0. EBC es 0. Acá está 0. EAC es menos BS. ¿Ya? EAN es 2 tercios de B. Positivo, ¿no? Arriba. EBN es menos BS entre 3 y SN igual, menos B, negativo, negativo. Ok. Entonces, el modo 3. Si hacemos lo propio en el modo 3, ¿qué vamos a tener? EAB es 0. O sea, aquí no va a haber elementos. No va a haber una tensión, va a ser 0. EBC es B sub S. A ver. EBC es B sub S, positivo. ESA es menos B sub S, o sea, negativo, en el bloque abajo. Entonces, seguimos. EAN es BS tercios, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo es que está, ¿no? En el medio ciclo está quedando la tensión de fase, ¿no? La tensión de fase. Y seguimos viendo esto y decimos, bueno, EBN en el modo 3 es BS tercios, positivo. Y SN es menos 2B S tercio. Si hacemos lo propio y vamos viendo todos los modos de operación, podemos completar el sistema. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo, ¿no?, la forma de alternancia, ¿no? De alternancia. Desde acá empieza el modo de alternancia de la tensión de salida del inversor. O sea, es una tensión escalonada, ¿no? Es una tensión escalonada. Bien. Ahora vamos a ver cómo funciona el conjunto, ¿ya? ¿Cómo funciona el conjunto? Entonces, vamos a tener siempre una tensión de red en 60 Hz, una tensión de red en 60 Hz. Entonces, esta es la que hemos mostrado ahora. Una vez que esta tensión pasa por el rectificador, esto lo va a convertir en esta señal, o sea, una onda rectificada completa, ¿no? Una onda rectificada completa. Con el capacitor que tenemos aquí, ¿no? Con el capacitor que tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar estos espacios, ¿no? Los espacios de la onda. Vamos a tratar de completar esos espacios. Entonces, por consiguiente, vamos a tener esto. Entonces, lo ideal es que ese rizado, o sea, esa variación que existe aquí en la parte superior de lo que nos ha salido pasando el capacitor, sea lo mínimo posible para que el inversor funcione adecuadamente, ¿no? Para que el inversor funcione adecuadamente. Y aquí es donde entra a tallar el control del inversor, ¿no? Entonces, en el control del inversor, nosotros vamos a tener que podemos escoger entre el modo de conducción a 180 grados o el modo de conducción a 120 grados, que acá ya están como esquemas. El modo de conducción a 120 grados tiene una ventaja, ¿no? Por cada modo de operación solamente trabajan 2 tiristores, ¿no? Si se dan cuenta acá en la parte inferior, en el primer modo de operación trabaja 1 con 6, ¿no? ¿No? 1 con 6, ¿no? Bien, ahora, dentro de esto, una vez que pasamos de eso, ya salen los pulsos de disparo. Una vez que salen los pulsos, digamos la estrategia de control, vamos a utilizar
un sistema SPWM, ¿no? Para poder generar los pulsos de disparo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es eso? Es utilizar una onda sinusoidal, pero esa onda sinusoidal es la onda de referencia que nos da la frecuencia de salida que queremos, con la que trabaja el motor. O sea, esa onda sinusoidal que vemos aquí, en, este, en esta parte de la simulación, esa onda sinusoidal es el deseo que nosotros tenemos de la frecuencia objetivo de trabajo del motor. O sea, este, este motor que está acá, ¿no? Va a trabajar con esta frecuencia. Eso es lo que yo programo en el variador. Yo quiero esta frecuencia. Y la onda triangular es la que hace el corte, ¿no? Es la que hace el corte. Si esa frecuencia de la triangular es mayor, eso quiere decir que la conmutación, la velocidad de conmutación aumenta. Para los variadores de baja tensión, la velocidad de conmutación puede estar entre los 2 y los 8 kHz, ¿no? Muchos fabricantes recomiendan 4 kHz para tener la onda triangular, ¿no? O sea, la frecuencia de conmutación. Y de acá salen dos parámetros importantes. Uno es el índice de modulación de amplitud y otro es el índice de modulación de frecuencia. El índice de modulación de amplitud está referido a la relación entre la tensión sinusoidal y la tensión triangular. Entonces, este índice normalmente tiene que ser menor que 1. ¿Para qué? Para que se genere la gráfica que estamos viendo, ¿no? La onda simulada que estamos viendo. Y eso significa que está en una condición de trabajo estándar. Pero hay otras condiciones que son la sobremodulación, ¿no? Entonces, bueno, eso podría, trabajar en eso podría poner en riesgo la vida útil de los equipos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces se recomienda que este valor sea 0.8 al momento de programarlo, ¿no? Al variador, ¿no? Índice de modulación en frecuencia es la relación entre la frecuencia de la triangular, que sabemos que son varios kilohertz, y la frecuencia de la sinusoidal, que es la frecuencia con la que yo deseo que trabaje el motor, ¿no? La frecuencia sinusoidal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que la salida de tensión del variador es una señal escalonada, o sea, es una tensión escalonada. Pero cuando esa tensión se pone en contacto con las bobinas del motor, con esta inductancia que tenemos acá dentro del motor, la reactancia inductiva, nosotros vamos a tener una forma de onda de la corriente más sinusoidal, ¿no? O sea, lo más sinusoidal posible. Puede aparecer un pequeño rizado, pero sí, o sea, es sinusoidal, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la característica? Como ya leí la consigna, por ejemplo, 20 Hz, tengo una señal de salida de 20 Hz. Entonces, cuando interactúo con el motor está trabajando con una corriente cuya frecuencia es 20 Hz. Y eso termina siendo la frecuencia de salida del motor, ¿no? Entonces, es de esta manera que trabaja el variador como tal, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no?, la simulación de la frecuencia de la corriente, ¿no?, de la corriente de salida de 20 Hz, ¿no? Ahora, respecto a la generación de armónicos, que es algo que se ha hablado mucho, digamos, desde el punto de vista comercial, ¿no? Mi variador, ¿no? O sea, los variadores que fabricamos no contaminan, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos a hablar acá netamente desde el punto de vista técnico. Entonces, un variador de 6 pulsos significa que tiene 6 diodos en la etapa rectificadora. Tener 6 diodos te lleva a una ley de formación, 6P más menos 1, ¿no? En lo que vimos carga generadora de armónicas, en un video anterior, lo pueden revisar. Tendríamos la ley de formación 6P más menos 1. Entonces, donde P es un número natural. ¿Qué significa? Que los órdenes armónicos van a ser 6 más 1 menos 1, ¿no? Sería 5 y 7, hasta acá, y van a ser los más elevados. Luego, como tiene 6 diodos, ¿no?, va a ser 6 por 2, 12, 11 y 13. 6 por 3, 18, 17 y 19.
¿no? 6 por 4, 24, 23, 25. Entonces así vamos generando el espectro armónico. Y siempre los dos primeros que aparezcan van a ser los de mayor orden, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, acá el video está tapando un poquito esto, pero acá es lo mismo, o sea, 12 pulsos significa 12 diodos. ¿Qué órdenes principalmente voy a tener? Voy a tener el orden 11, ¿no? Porque es uno antes y uno después, y el orden 13, ¿no? Voy a tener el 11 y el 13, entonces como principales. Eso quiere decir que el 5 y 7 no está. Entonces, para eso, ¿qué se utilizó? Un transformador de un doble devanado de salida. Entonces, empleando ese transformador, nosotros podemos reducir, ¿no?, el contenido armónico del sistema. Entonces, un variador, mientras más pulsos tenga, menos armónicos va a entregar al sistema. Mientras más pulsos tenga. ¿Dónde? En la etapa rectificadora. La generación de armónicos depende principalmente de la etapa rectificadora. O sea, el espectro armónico lo define la etapa rectificadora del variador de velocidad. Entonces, si acá tenemos dos bloques, porque siempre son bloques de 6 diodos, dos bloques de 6 diodos, acá tengo los dos bloques de 6 diodos, estos bloques, ¿no?, van a formar 12 y siempre son un bloque de 6, pero para eso necesito un transformador con doble salida. ¿Para qué? Para que los armónicos de orden 5 y 7 generados por cada uno de estos convertidores de 6 pulsos, ¿no?, terminen por desfasaje angular, quedando en contraposición en el lado de alta de este transformador con dos devanados en baja. Entonces, en el lado de alta, que es donde estamos señalando la flechita, el orden 5 y 7 tienen que irse y quedaría el 11 y 13, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo los múltiplos de 12, ¿no? O sea, 12, uno antes, uno después, sería 11 y 13. El doble de 12 es 24, uno antes, uno después, sería 23 y 25, y así sucesivamente, ¿no? Pero para ilustrar esto un poco mejor, podemos ver cómo podemos usar los transformadores para hacer que el variador tenga una entrada multipulso. Entonces, primero, cuando tenemos el convertidor de 6 diodos, porque cada bloque es 6 diodos, y ponemos un transformador, vamos a mejorar la forma de onda. Normalmente esta forma de onda que parece una M es más pronunciada cuando no tengo un transformador a la entrada o una inductancia a la entrada. Entonces, si tengo inductancia, va a parecerse más a una sinusoidal, o sea, vamos a disminuir el contenido armónico. Gran parte de los armónicos y el control de armónicos se hace con inductancia. Esto tiene que ver con la geometría de la inductancia, ¿no? Y tiene que ver también con que la inductancia, de forma general, es la tensión en las bobinas, es la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿no? Eso es, B es LDI con respecto al tiempo. Esto hace que la expresión matemática de la corriente termine, ¿no?, siendo derivada, ¿no?, y minimizando, o sea, reduciendo el valor, ¿no?, por el hecho de ser bobinas, ¿no? Es un limitador de corriente típico, por eso se dice que es un limitador de corriente. Ahora, el orden 5 y 7 se pueden ir con dos transformadores, pero acá necesito que, por ejemplo, sea estrella estrella o delta y delta, y que el otro sea un estrella delta necesariamente. Ojo, o sea, uno de los dos tiene que ser estrella delta y el otro puede ser estrella estrella o delta delta. ¿Ya? El tema es que por un lado introduces 30 grados, ¿no?, de desfasaje, y en el otro lado introduces 150 grados en contrafase. Entonces se van a encontrar 150 grados con 30 grados negativos, van a ser 180 grados, y eso va a hacer que el orden quinto se anule porque va a aparecer 180 grados de desfasaje respecto al otro, ¿no? Entonces podemos ir revisando un poco más de literatura. No es tanto el objetivo, es dar conceptos puntuales. O sea, con un transformador yo puedo, con un arreglo de transformadores, ir reduciendo el contenido armónico del sistema. Y pueden ver que la forma de onda va mejorando a medida que voy aumentando los pulsos. Acá tengo 6 pulsos, acá tengo 12 pulsos, ¿no?, que es lo que vemos aquí, 12 pulsos, ¿no? Vamos a cambiar de color, 12 pulsos. Acá tenemos 18 pulsos,
¿no? Que es donde ya se ve la forma de onda un poco mejor. Por eso es que el contenido armónico termina reduciéndose, termina siendo mínimo a medida que aumentan los pulsos. Pero aumentar los pulsos también es aumentar componentes. Y aumentar componentes también aumenta la probabilidad de falla del equipo. Entonces hay que sopesar el costo, el tamaño, porque aumentar componentes aumentas el tamaño, y la posibilidad de falla versus la generación armónica que de hecho va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Ahora, con un arreglo de 18 pulsos, ¿no? 18 pulsos, si seguimos la ley de formación sería 18P más menos 1, ¿no? 18P más menos 1 que tendríamos 17 y 19 como máximos órdenes armónicos, ¿no? O sea, la máxima amplitud de los armónicos generados son el 17 y 19. Eso quiere decir, ¿no? Que como tengo 18 pulsos, debo usar 3 bloques de 6, porque siempre los diodos van en bloque de 6. Para eso necesito un transformador especial, ¿no? Normalmente estos transformadores utilizan las configuraciones Z más, Z menos, ¿no? O sea, tipo Z más, Z menos, y hay un desfasaje angular entre ellos. O sea, este es un transformador con 3 salidas, para una salida por cada convertidor. Es así como se trabaja este tema, ¿no? Entonces, para que lo vean de forma generalizada, aquí tenemos una fórmula que nos ayuda a ver cuál es el ángulo de desplazamiento entre, digamos, transformador y transformador de cada bloque de convertidores. Entonces, 60 grados entre el número de convertidores. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso anterior, si fueran dos convertidores, el desfasaje es 30 grados, ¿no? Que es lo que necesitábamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos 24 pulsos, ¿no? 4 bloques de 6, 4 bloques de 6 diodos. Entonces, y acá pongo 4 convertidores, el desfasaje angular es 15. Eso quiere decir que va a empezar con un Z menos 15, 0, ¿no? Luego 15, ¿no? De esta forma es como se trabaja el desfasaje angular, pero este es un transformador especial. Entonces, ese transformador que tiene múltiples salidas para poder trabajar con cada uno de ellos. Entonces, en baja tensión comercialmente, desde el punto de vista comercial, podemos encontrar variadores de 24 pulsos, en media tensión de 36 pulsos. Entonces, con un contenido armónico de sistema reducido. ¿Mm? El modelamiento de los variadores de velocidad para el análisis en sistema de potencia. Hablemos del PCCAT. Nosotros, bueno, hace ya más de 15 años, nosotros con el ingeniero Francisco Montes hicimos un trabajo, ¿no? Éramos bastante, bueno, ya hace más de 15 años, como digo, trabajamos un artículo técnico, ¿no? Entonces, una de las partes que tenía este artículo era el modelamiento de los variadores en el PCCAT. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, tomamos un variador que existía en el laboratorio, un motor y unas cargas, y empezamos a trabajar en diferentes factores de carga, ver la conducta de la corriente de entrada del variador, ¿no? Después que tomamos todos los datos con un analizador de redes Metrel que se tenían en ese momento, eh, pudimos desarmar el variador, en este caso era de Siemens, mal no recuerdo 1.5 HP, desarmamos el variador para ver todos los componentes y esos componentes reproducirlos en el PCCAT. El objetivo era que las formas de onda que se obtenían, ¿no? en el variador que se habían obtenido, digamos, en la parte experimental, sean similares o ver qué tanto se parecía la forma de onda obtenidas por el PCCAT. Y es muy alta la precisión. Esto quiere decir que cualquier solución que nosotros propongamos en PCCAT y después la podamos implementar, tenemos un alto grado de certeza que los resultados de la simulación se van a parecer a la realidad, ¿no? Eso fue uno de los aportes de este paper, ¿no? Con el que, bueno, se ganó el Intercom en la categoría de posgrado del año 2007, sí, del año 2007. Entonces con Francisco Montes hicimos este trabajo. Entonces acá, ¿qué es lo que podemos ver a grosso modo? Un bloque de generación de señales de disparo, evidentemente con un desfasamiento angular, porque queríamos 20 Hz. Entonces acá tiene que ser 20 Hz, porque esta es la señal de consigna de salida con la que quiero que trabaje el motor. Luego, estas señales de control entraban
en comparación con una señal triangular para la generación de pulsos, ¿no? Y con esa generación de pulsos y el desfasamiento, que entraban todos, y además un condicionante de que, por ejemplo, el pulso 1 y el pulso 4, que lo hemos conversado, no pueden conducir al mismo tiempo. Entonces acá tenía un negador, ¿no? Dentro del sistema. Y así el 3,6 y el 5,2. Bueno, también usábamos el FFT, que son herramientas del PSCAT para poder ver los espectros armónicos en el sistema, ¿no? Eh, el PSCAT, y he dejado acá la página para los que deseen descargarlo, la versión, ellos te dan una versión trial, una versión de prueba de 15 nodos, eh, suficiente para poder hacer el modelo completo del variador, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer este esquema del variador que estamos viendo acá con una versión de prueba, una versión, digamos, una versión trial, una versión que ellos te dan, como te digo, una versión gratuita hasta 15 nodos, donde tú puedes conocer las potencialidades de este programa de Manitoba, ¿no? Que es bastante bueno en Canadá, ¿no? Ujú. Bien, acá podemos ver el espectro armónico, el orden 5 y el orden 7 son los predominantes, ¿no? Porque estamos hablando de que viene de un sistema de rectificación de 6 diodos, ¿no? En el caso del modelamiento del variador para el análisis sistema de potencia en ETAP, eh, el ETAP nos permite, al igual que el ETSA y otros programas más, ¿no? Nos permite ver cómo es que nuestro variador en su conjunto interactúa dentro de un sistema de potencia. Entonces, para eso se tiene que ingresar los datos, como estamos viendo acá, en este caso hay un variador de Schneider, ¿no? Los datos se tienen que ingresar, tú puedes crear en las librerías. Si es que no está en la librería, puedes crearlo. Si no, puedes usar un Typical IEEE y con eso también puedes más o menos acercarte a la realidad. Lo mejor es tomar de las mediciones y con las mediciones cargar cada orden armónico leído, ¿no? Y luego revisar los desfasajes angulares para tener las formas de onda del sistema. Como se dan cuenta aquí, yo tengo dos picos hacia arriba, dos picos hacia abajo. Esto es porque es un variador trifásico, ¿no? De 6 pulsos. Acá ya puedo ver que este variador que está aquí es un variador de 6 pulsos, ¿no? Solamente por la forma de onda, ¿no? Y que evidentemente va a originar en mayor cantidad armónico de orden 5 y armónico de orden 7, ¿no? Bueno, también aprovecho para decirle que en PTSys nosotros tenemos licenciado la versión 19.5 del ETA, pues hemos adquirido la versión del ETA completa para poder hacer todos los análisis y estudios eléctricos que se requieran, ¿no? Veamos, ¿qué problemas ocasionan los BFDs? Dentro de ese mismo artículo que comentaba que hicimos con Francisco Montes, revisamos un caso de la gran minería del Perú, un caso bastante crítico de las bombas de mineroducto, ¿no? El paper está, lo pueden ubicar. Entonces, esto, digamos, era un sistema que es alimentado en 4.16, ¿no? Tienes dos transformadores y tienes acá un sistema, un transformador de aislamiento en 416, tienes aquí un variador con una carga de 1305 kilowatts, ¿no? Y tienes el variador y el transformador es de 2 megas. Entonces, cuando empezamos a revisar, este equipo estuvo trabajando alrededor de 4 años y medio, 5 años y se quemó el transformador. Entonces empezamos a revisar las mediciones, lo que arrojaban los relés, lo que arrojaba los analizadores de redes que en ese momento estaban instalados. Entonces, para ver qué cosa podía haber pasado, ¿no? Entonces, lo que determinamos es que hubo un sobrecalentamiento en el sistema a raíz de que se obtuvo un factor K. O sea, el factor K es un factor que nos permite a nosotros poder derratear transformadores existentes
¿no? Hacer el cálculo del factor K. O sea, el cálculo del factor K nos permite hacer el derrateo de un transformador existente. O sea, realmente cuánto es la capacidad. O sea, cuando tú calculas el factor K, digamos, depende netamente de las corrientes armónicas que pasan por el transformador, el factor K. Pero si a eso le sumas los aspectos constructivos del transformador, de esos dos bloques puedes obtener el derrateo del transformador, ¿sí? Aclarando un poco el término. O sea, yo el factor K lo obtengo solamente de las corrientes armónicas que pasan por el transformador. Con esa medición es suficiente. Por eso algunos analizadores de redes hasta te lo dan como valor medido. Pero para poder conocer a cuánto podemos derratear al transformador, necesito conocer aspectos constructivos del transformador. Entonces, su especificación técnica de los dos, ¿no? De estas dos consideraciones, que en el estándar IEEE 57110 habla de un PSR, que es la relación de las pérdidas de eddy currents y las pérdidas eh, resistivas, entonces de los transformadores. Con estos dos puntos yo puedo obtener el derrateo. En líneas generales, ¿qué es lo que había ocurrido? Si calculábamos el derrateo, ¿no? El factor K, nos salía que el derrateo, o sea, el factor K más las, eh, digamos, las particularidades del transformador, con los dos sacamos el derrateo que es 70.7% de la capacidad nominal. Altitud, 4.300 metros. A ver, solo un cálculo rápido. Si tengo 1.305 kilowatts, si lo quiero llevar eso a kVAs, ¿no? Podría hablar de 1.4, ¿no? 1.4 kVAs, ¿no? Perdón, 1.4 MVAs. 1.4 MVAs. 1.4 MVAs, ¿no? Que lo tenemos acá, ¿no? O sea, 1.305 kilowatts que tenemos acá, lo podemos pasar a MVAs para ver cuánto es la proporción respecto a los 2 megas del TRAF, del transformador. Entonces, vemos que está cercano, ¿no? Entonces, que si yo aplico y castigo al transformador en 70%, significa que voy a multiplicar los 2 megas por el 70%. ¿Eso qué significa? Significa 1.4 megas. Pues eso quiere decir que yo tenía que haber desclasificado, ¿no? Este transformador y pasarlo de 2 megas a 1.4 megas. Con esto, prácticamente, y trabajando al 100% como siempre trabajan las bombas de mineroducto, entonces tengo 1.4 megas con el que trabaja el transformador y tengo 1.4 megas de carga, estoy al 100%. Si eso fuera en Lima, no habría muchos problemas. Evidentemente no es recomendable trabajar al 100%, siempre se recomienda trabajar al 80% en un transformador. Pero esto estaba a 4.300 metros. O sea, hay un valor de rateo por altitud que no ha sido considerado o, en su defecto, el de rateo por armónicos no fue considerado. Es así que al cabo del tiempo hubo una pérdida de aislamiento y en consecuencia de la pérdida de aislamiento es que este transformador termina quemándose. Y acá damos un dato que está en la nomenclatura, en algunos libros de calidad de energía. O sea, un aumento de 10 grados centígrados en la temperatura de operación de un transformador reduce su tiempo de vida del aislamiento, ¿no? A la mitad, ¿no? ¿No? Reduce a la mitad el tiempo de vida de un transformador. Bueno, el paper es análisis de la influencia de los variadores de velocidad en los sistemas eléctricos, ¿no? La influencia armónica y propuesta para mitigar armónicos, ¿no? Eso lo hicimos con Francisco Montes. Bien, vamos a hablar puntualmente de los problemas de calidad de energía ocasionados por los variadores de velocidad. Lo que siempre vamos a encontrar en plantas industriales es un CCM, un centro de control de motores, con una, eh, con una cantidad de equipos, ¿no? Una proliferación de marcas, como le decimos, ¿no? Un conjunto de marcas. Pero lo que pasa es que cada variador, ¿no? Independientemente de que la conceptualización de trabajo sea la misma, todo por los componentes que tiene, hay un concepto que es la impedancia no lineal del variador. O sea, hay variadores que son más sensibles al quinto orden armónico porque su impedancia no lineal lo hace así.
Entonces hay armónicos que son más sensibles, o sea, hay perdón, variadores de X marcas que es más sensible al orden 7. Entonces, si estamos en una red, es el equipo que va a sufrir, porque como representa la más baja impedancia en la barra, entonces este equipo va a terminar teniendo sobrecargas, ¿no? O sea, por esta razón. Entonces, si yo tengo diferentes marcas, tengo diferentes espectros armónicos. Entonces, esas diferencias hacen que algunos equipos fallen, ¿no? ¿No? Y normalmente los equipos que fallan dentro de estos sistemas, por ejemplo, son los de menor potencia, ¿no? Hablamos los de menor potencia. Siempre hay que observar a los de menor potencia. En algunas minas, por ejemplo, ya se maneja el concepto de tener stock de variadores de 5 o 10 HPs, ¿no? Entonces ya no es que no se busca la solución, sino hay que reemplazarlo lo más rápido posible. Hay que tener un stock de eso y de esa manera convivo con el problema y bueno, es una alternativa también, ¿no? ¿No? Para este caso. Ahora, tenemos lo que es la proliferación de tamaños, o sea, dentro del mismo CCM, que puede ser un CCM Siemens, Schneider, ABB, acá solamente es un ejemplo, eh, podemos predecir cuál es el que podía fallar primero, y normalmente son los de menor potencia. O sea, si todo fuera la misma marca, que es lo más recomendable, es que todo el CCM sea de una sola marca, porque tienen la misma filosofía de construcción, digamos, elementos similares, pero también sabemos que dentro de ese sistema los que pierden más rápido son los más pequeños, o sea, son los que van a perder el aislamiento más rápido por cómo es la dinámica de los órdenes armónicos y la soportabilidad. O sea, si vemos las tarjetas electrónicas y los componentes, por ejemplo, de un variador de 180 HPs y los comparamos a los componentes de uno de 5 o 10 HPs, entonces, evidentemente para corrientes armónicas que están pasando por el sistema, el de 5 HPs o 10 HPs va a tener una menor soportabilidad. Entonces, a lo largo del tiempo, esta influencia, ¿no? va a ocasionar que sean los primeros equipos en fallar. ¿Sí? Hay otro aspecto importante, por ejemplo, cuando uno va a las plantas o a las minas, ¿no? A veces eh, se tienen, digamos, un CCM de una marca, pero que han reemplazado variadores con otra marca. Y esto nos trae problemas porque las dimensiones de los variadores no son estándar. O sea, cada marca tiene sus dimensiones. Entonces, muchas veces, si no entraba el variador de la marca A, ¿no? El de la marca B tenía que ingresar y una parte lateral, que es para la ventilación del variador, quedaba pegada al tablero, porque no había otra forma que ingrese. Entonces, esto sí es un problema, porque cuando tú lo instalas y pierde una de las caras laterales, pierde ventilación, aumenta la temperatura interna de las tarjetas del variador. Entonces, al aumentar esa temperatura, a la larga, esto va a ocasionar la falla del equipo. Entonces recordemos que las tarjetas electrónicas pueden soportar entre 40 y 45 grados, dependiendo de la especificación técnica, ojo, y si tapamos una de las laterales, ya nos estamos quedando prácticamente, estamos perjudicando el equipo. Siempre te dan distancias, digamos, a los costados y la parte superior y la parte inferior, ¿no? Que tienes que respetar, ¿no? Hay también un derrateo por altitud, que en muchos casos algunos fabricantes recomiendan 1% por cada 100 metros que superen los 1000 metros. Otros fabricantes dicen 1% por cada 100 metros que superen los 2000 metros. Algunos se han preocupado y han hecho estudios, incluso pruebas a 5000 metros, a 4000 metros, de cómo es el performance del equipo. Y muchas veces al momento de cotizar simplemente aumentan las tallas, como se dice, ¿no? O sea, el código, un soporte más, otra talla más, una talla, dos tallas, y con esto un poco que, eh, digamos, se trabaja el derrateo por altitud de esa manera, ¿no? Veamos las alternativas de solución.
Como hemos dicho, si colocamos una inductancia en la entrada, contribuimos a disminuir el contenido armónico del sistema, porque siempre vamos a ver, ¿no?, cómo es la entrada de rectificador. Ahora, si yo le coloco un transformador, mi nueva entrada va a estar acá. Esta va a ser mi nueva entrada, ¿no? Esa va a ser mi nueva entrada al sistema y por lo tanto va a haber el conjunto. Y el conjunto es mi variador y mi transformador. Y ese conjunto va a ser lo que acá dice medido con transformador. Entonces, la distorsión armónica aquí en este caso está alrededor de 150%. Eso termina en 80. ¿Esto qué quiere decir? Como regla práctica. Si yo coloco un transformador a la entrada, la esperanza que tengo es reducir el contenido armónico generado a la mitad. O sea, aprendamos un poquito esta parte de esa manera, ¿no? O sea, un transformador puede hacer que el espectro se reduzca a la mitad. Orden por orden va cayendo a la mitad, por lo tanto la distorsión armónica también cae a la mitad. Luego, yo puedo hacer los arreglos de transformadores para, por el desfasaje angular, ¿no?, mejorar la calidad de energía, pero aquí, ¿no? Da lo mismo si son rectificadores o si son variadores completos los que pueden trabajar con estos transformadores. La reactancia de choque también es una bobina en la parte de la entrada. Igual, el sistema sin reactancia está en 150, más o menos, y la reactancia lo está dejando alrededor de 50, alrededor de 50. Entonces, a veces las reactancias de 3%, 5%, o los valores que tengamos, dependiendo del fabricante, pueden lograr un poco más, o sea, podemos pensar que lo puede dejar al 40% hasta el 35%, o sea, de lo que tenías, el 35% vas a tener, ¿no? O sea, va a haber todavía armónicos, pero va a reducir, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso estamos hablando de hacer una modificación en el enlace DC. Algunas marcas tienen para poder modificar el enlace DC, incluso son equipamientos tipo disco que tú lo giras y lo vas colocando y puedes mejorar la impedancia en el enlace DC. Entonces, eso parte también de 150 en promedio y terminas alrededor de 120. O sea, ayuda un poco, ¿no?, a la parte de la lectura de los armónicos a la entrada. O sea, sí reduce, pero es un poco el DC, ¿no? Ahora, el aumento de la impedancia de salida. Ya. Aquí hay otros temas que tratar. Los objetivos cuando uno coloca una impedancia en la salida del variador son otros. No están pensados netamente para los armónicos, solo que en este caso lo hemos visto así. Normalmente la impedancia, lo que sería una inductancia motor, es empleada cuando tenemos, en líneas generales, entre 80, o sea, más de 80 o 100 metros entre la salida del variador y el motor. Cuando están alejados esa longitud, más de 80 o 100 metros, casi todas las marcas recomiendan colocar una inductancia motor. Eso es para evitar el fenómeno que se llama onda reflejada. Y el fenómeno que se llama onda reflejada puede hacer que en bornes del motor pueda aparecer el doble de la tensión nominal, y esto es perjudicial para su aislamiento. Y esto puede terminar perjudicando, bueno, quemando el motor, ¿no?, a la larga, ¿no? Entonces, para evitar el fenómeno de onda reflejada, los fabricantes, la mayoría, entre los 80 y 100 metros, cuando la longitud excede 80 o 100 metros, ya te dicen, oye, colócale una inductancia motor. Y cuando estas longitudes exceden los 200 metros o 300 metros, te dicen, colócale un filtro sinusoidal, ¿no?, como para, digamos, la extracción de petróleo, entre otras aplicaciones. Colócale un filtro sinusoidal. Un filtro sinusoidal es un filtro con electrónica de potencia mucho más potente que la inductancia motor. Algunos fabricantes han hecho pruebas de ver cuál es el efecto de dos inductancias motor juntas para ver si pueden minimizar el efecto de onda reflejada, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente son alternativas que se presentan dentro del sistema para poder ayudarlo a que esto mejore, ¿no? Utilización del filtro pasivo LCL. La utilización del filtro pasivo LCL, en algunas marcas es así, bueno, algunos tienen ese nombre incluso, a nosotros nos ayuda, ¿no?, para medir la corriente que pasa de 150 a alrededor de 40. Esto es parecido al caso anterior que vimos de la inductancia de línea o la reactancia de línea, ¿no?
Entonces el LSL es un poco más específico, pero también hace un trabajo similar, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Dentro del performance del sistema, ¿no? Luego tenemos otra alternativa que es trabajar con filtros activos. Entonces, el trabajar con filtros activos va a depender en muchos casos de la necesidad de reducir espacio en el CCM, ¿no? Por ejemplo, cuando está dentro de una sala eléctrica, la solución está, soluciones específicas, ¿no? En el caso de minería, ¿no? Es preferible siempre un filtro activo por todas las demás bondades que tiene, que bueno, que son materia de otro video, pero que nos puede, digamos, ayudar en el sistema de potencia, ¿no? Hay un video que es filtros activos, diseño de ingeniería, donde se explica un poquito más, con más detalle esta parte, ¿no? La acción de un filtro activo puede llevar a que la distorsión armónica esté por debajo de 5, ¿no? De 5%. Es más, hay consignas de que puedo trabajar con THDI objetivo, ¿no? Algunas marcas tienen para colocar el THDI objetivo. Veamos. Entonces, yo puedo tener configuraciones mixtas. ¿Qué quiere decir? O sea, puedo tener reactancias de choque o inductancias de línea, ¿no? En cada variador de gran potencia y un filtro activo para lo demás. Eso es una alternativa. Puedo tener un filtro activo directamente. Evidentemente, si yo quiero compensar todos los armónicos producidos por el CCM, probablemente con un solo equipo no alcance. Dentro de los diseños, por ejemplo, hay una estadística que uno maneja, ¿no? Si el transformador es de 1 mega, de un MVA, lo más probable es que salgan entre un filtro activo de 300 y uno de 400, ¿no? Perdón, o sea, uno de 300 o dos de 300, digamos, ¿no? Dependiendo de qué tan perjudicada esté la calidad de energía por los armónicos, ¿no? Para un transformador de 1 mega, en un CCM, aguas abajo, digamos un factor de carga del 60%, por lo menos un filtro activo de 300 amperios te va a salir, ¿no? Entonces vas a tener que colocar un filtro activo. También podemos tener otras soluciones, por ejemplo, ¿no? Puedo tener aquí la reactancia de choque, a la salida del variador puedo tener la inductancia motor, ¿no? Y ya sabemos que la inductancia motor no es el objetivo, pero nos ayuda en un 10% la reducción de armónicos que están presentes en la entrada del variador, ¿no? O sea, ayuda de todas maneras, ¿no? Entonces, de esas acciones combinadas con el filtro activo, ¿por qué se combina y no colocamos directamente el filtro activo? Porque el filtro activo es un equipo costoso, es lo mejor que hay para reducir armónicos, pero realmente es lo último que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Por los costos del equipo, pero es bastante bueno y hay aplicaciones donde la única alternativa que se tiene es colocar filtros activos. Podemos colocar un solo filtro pasivo también a la entrada, ¿no? De varios variadores o un filtro pasivo por cada variador. Esto normalmente ocurre cuando la potencia es elevada. Eh, para hacer el dimensionamiento de una solución hay que medir el CCM, ¿no? Hay que hacer una medición, ¿no? En barras, hay que tomar los valores, hay que hacer un análisis. De este análisis nos sale si vamos a necesitar un equipo o 3 equipos o 2 equipos funcionando como maestro esclavo para solucionar los problemas que tenga la red, ¿no? Que tenga la red. Como les comentaba, nosotros damos la especificación técnica completa, incluso entregamos la ingeniería básica de la solución, o sea, los equipos van a estar instalados acá, te van a ocupar tanto espacio, la necesidad de ventilación en BTU estándar y te entregamos un datasheet, ¿no? Una especificación técnica completa para que lo mandes a una licitación y garantizar que tengas 2 o 3 marcas que realmente cumplan y puedan trabajar bien dentro del sistema de potencia, ¿no? O sea, para que cumplan bien los objetivos que persigue el estudio, ¿no? Por eso cuidamos mucho ese detalle, ¿no? Entonces, que realmente sean los equipos finales que se puedan adquirir en base al datasheet presentado, se tengan por lo menos sus 3 postores, ¿no? Y que sean de alta calidad, ¿no? Bien, señores, muchísimas gracias. Como digo,
En este video hemos hablado de la solución a problemas de calidad de energía derivado del uso de variadores de velocidad. Quedo atento a cualquier consulta y les agradezco mucho la atención.